Ayer se estrenó en Netflix una película que va a ser parte de nuestra historia. Es una historia que nos cuesta mucho asumir, porque va más allá de lo que fue el horror de la dictadura militar. Fue el enclave que durante 3 décadas organizó Paul Schaeffer, un camillero que trabajó en las Fuerzas Armadas nazi en la Segunda Guerra Mundial y que armó este enclave, absolutamente ajeno, impune a cualquier ley, a cualquier ordenamiento legal, donde se cometieron las mayores aberraciones. El año 97, 30 años después de la primera fuga, porque ahí nadie entraba ni salía. La primera fuga fue el año 1967. Wolfgang Miller, el joven, fue vapuleado, vilipendiado por la opinión pública chilena. Nadie le creyó que allá adentro había sodomía, abuso sexual, laboral y esclavitud. El año 97 hubo otro escape que arremeció a este país. Y estamos con el protagonista. ¿Cómo se llama la película? Colonia Dignidad, una secta alemana en Chile. ¿Y tu nombre es? Salo Luna. Él es Salo Luna, el protagonista, y el año 97 tenías, ¿qué edad? 17, 18 años recién cumplidos. Y te escapaste con Tobias Müller. Así es. Saqué a Tobias Müller en realidad de Colonia Dignidad, sí. Porque él no quería, tenía susto, tenía miedo. Exactamente. Él se acercó a mí para contarme cuál era la realidad que ocultaba Colonia Dignidad y me pidió ayuda. Me dijo, por favor, ayúdame a salir de acá. Es una historia larga, potente. Yo ingresé a Colonia Dignidad cuando tenía 12 años, a estas juventudes JBP, que eran similares a los Scouts. Y la verdad es que en lo personal siempre la música, el deporte ha estado ligado a mi vida, a mi forma de ser. Y en Colonia Dignidad precisamente se cultivaban mucho estas áreas. Por lo tanto, en lo personal me llamaba mucho la atención, me gustaba el ir los fines de semana a Colonia Dignidad, porque yo nunca viví en Colonia Dignidad. Yo iba los fines de semana y en época de vacaciones. Durante los días de lunes a viernes yo hacía una vida normal, estudiaba en un colegio religioso de San Carlos, pero obviamente era como una vía de escape poder reunirme con jóvenes que estábamos como en la misma área. Y así fueron pasando los años. Pero además era un polo de atracción. Sí, por supuesto que sí. Comían rico. Sí. Además que tú tienes que pensar que Colonia Dignidad llega a un lugar olvidado del mundo, olvidado de la sociedad chilena. Con mucha precariedad. Con mucha precariedad y necesidades básicas de una sociedad. Educación, trabajo, salud. Y precisamente comienza a entregar estos servicios, esta ayuda comunitaria, porque ellos llegan como sociedad benefactora y educacional Dignidad, ese era su nombre, su razón social, y se instala en un sector donde no había nada. Y comienza precisamente con una escuela, con un hospital, a darle trabajo a los lugareños, lo que evidentemente también termina siendo como una especie de imán para las comunidades que carecían de todos estos servicios. Y bueno, mi familia también, en el 85, ocurre un hecho que genera un antes y un después a nosotros. En el 85, mi hermana Erika, que era mi hermana mayor, fue a tener a su hijo en San Carlos, en el hospital de San Carlos. Y por negligencia médica, mi hermana tiene a mi sobrino, pero después le viene una hemorragia a las horas después de haberlo tenido y los médicos se descuidan porque estaban viendo el final de una telenovela, creo, de la época, y mi hermana fallece desangrada en el hospital de San Carlos, a los 22 años. Erika Luna. Que incluso hay información en los diarios de la época, hubo un juicio muy doloroso. ¿Y tu sobrino sobrevivió? Sobrevivió, ya tiene más de 30 años. Tiene más de 30 años. Y eso genera un antes y un después. O sea, mi familia nunca más quiso saber del hospital de San Carlos. Yo nací en el hospital de San Carlos, pero estaba esta otra opción
a pocos kilómetros, 17 kilómetros de donde vive mi familia, hemos vivido siempre. Y obviamente el servicio que entregaban era totalmente distinto, la tecnología, la preocupación, y se supone que no había este tipo de negligencias tan dolorosas. Y eso evidentemente nos acerca como familia a Colonia Dignidad. Eso genera este cambio. Entonces tú de lunes a viernes estudiabas en tu colegio y el fin de semana te ibas allá. Y dormías allá. Sí, dormíamos allá. Dormíamos del sábado para el domingo, bueno, en la época de vacaciones. ¿Quiénes? Todos los jóvenes, muchos jóvenes de distintos sectores aledaños. De la zona. De las zonas, tanto séptima como actualmente... La octava. Otra era octava, hoy la decimosexta. La decimosexta. Sí, región de Ñuble, sí. ¿Cómo te fuiste? Al principio tú, tan jovencito, te encantas, te relacionas con los jóvenes que están al interior. ¿Cuándo empiezas a descubrir qué hay adentro? A ver, yo creo que ya a los 15 años, 14, 15 años, uno empieza a tener una noción distinta de las cosas, uno empieza a tener su propio juicio. Y evidentemente habían cosas que nosotros, y nos comentábamos dentro de los mismos jóvenes, no nos calzaba mucho. Por ejemplo, el hecho de que las niñas con las niñas, los niños con los niños, nunca veíamos, por ejemplo, a los colonos con sus papás, nunca veíamos que había un almuerzo familiar. O sea, era totalmente distinto a lo que yo tenía de concepto de familia o de vida normal. Pero evidentemente esto cambia. Hay dos hechos que son trascendentales. Una, que es el intento de abuso por parte de Paul Schaeffer hacia mí, que eso me hace sí o sí generar una especie de rechazo. E irónicamente yo siempre tuve ese rechazo con Schaeffer, está dentro incluso de las declaraciones que todo el mundo tiene acceso a ver. Siempre tuve ese rechazo, sentía que Schaeffer, por ejemplo, cuando llegaba a estas instancias corales o actividades deportivas, como que contaminaba el ambiente, era algo tan pesado. ¿Y por qué no te fuiste ahí? Cuando yo tuve el intento de abuso de Schaeffer, tuve una conversación con mi mamá y con mi hermana. Yo les conté lo que me había pasado. Y tal cual como aparece en el documental, yo juro vengarme de Schaeffer. Yo no sé si era ímpetu de juventud, inconsciencia de juventud, el no saber realmente cuál era la red de protección que tenía Colonia Dignidad, no dimensionar el poderío que ellos poseían, pero yo juré vengarme de Schaeffer y les dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero yo no me voy a venir porque siento que puedo hacerlo, siento que es mi deber vengarme de él. Y por ironías de la vida, por, no sé, situaciones del destino, existe un Tobias Miller, aparece un Tobias Miller, un joven alemán que, si bien es cierto, yo lo conocí dentro de Colonia Dignidad, él había llegado a los 12 años de Alemania. Entonces tenía un concepto diferente, él sabía que fuera de Colonia Dignidad existía un mundo distinto. Y obviamente tenía una visión diferente. Ya un chico de 12 años difícilmente tú logras hacerle este lavado de cerebro y cambiarle una imagen que él ya traía. Él vivía con su familia en Alemania. Entonces, al llegar acá a Chile, se encuentra con este mundo totalmente distinto, doctrinado por un ser maléfico y abusivo. ¿Y te cuenta qué? Ese ser que me dice un día... Fue muy capcioso, fue muy de a poco, obviamente. O sea, imagínate lo que significa Colonia Dignidad, donde el que estaba más cercano a Schaeffer era precisamente el que más traicionaba o el que no guardaba finalmente los secretos, el que le llevaba la información más reciente. Y me dice, íbamos caminando, y me acuerdo muy bien, íbamos a hacer albergue, donde dormíamos todos los jóvenes. Y me dice una tarde, yo no nací acá. Yo no tengo mi familia acá. Y yo me acuerdo muy bien que quedé mirándolo, pero fue instantáneo. Yo dije, él algo me quiere decir. Y yo le dije, ¿cómo no naciste acá? No, me dijo, yo llegué a los 12 años acá a Colonia Dignidad. ¿Y tenía familia todavía? Pues no me acuerdo. Sí, yo. Él tenía familia. Pero era una familia pobre, ¿no? No. La familia lo mandó por... La historia de Tobías, él era el hijo mayor del matrimonio. ¿Ya? Se separan. Y Tobías a los 12 años, 11, 12 años, le afecta mucho esta separación. Y no acepta, entre comillas, a esta madre que comienza a rehacer su vida con una nueva pareja y se convierte como en el chico problema. Y esta madre tenía a su mamá acá en Colonia Dignidad y a hermanas. Entonces siente que quizás enviándolo al fin del mundo, a esta especie como de internado intensivo, este chico lo van a
enderezar y va quizás con el tiempo volver a Alemania, pero ya aceptando que el matrimonio había terminado. Así es la historia. Sin embargo, es súper cruento. Tobías, por ejemplo, nunca apareció en extranjería, nunca apareció, no había ningún dato de él. Que había ingresado a Chile, él pudo haber muerto. Eso muestra el poder. Por supuesto que sí. O sea, manejaba el ingreso a Chile, sí, la salida de Chile. O sea, él podía manejar todo, ¿no? Y en el registro civil. Triste, él tenía un tentáculo puesto en el registro civil. Sí, y lo que es más triste, no solamente con Schaeffer presente, cuando ya Schaeffer estaba en la cárcel, hay que recordar que Job se fue de Chile y otros culpables, cómplices, que están gozando prácticamente de inmunidad, porque como no existe esta ley que permita extraditar. Así es. Job también se fueron. Por supuesto se fueron. ¿Y dónde estuvieron las policías? ¿Dónde estuvo esta justicia inoperante una y mil veces en relación a la colonialidad? Que estamos hablando de juicios tanto por abuso sexual, por desaparición de personas. Sí, o sea, estamos hablando de dos y de asociaciones ilícitas. Asociación ilícita, porque tráfico aquí de se armas armó, y otras. Aquí hay tráfico de armas, armas químicas. Tú lograste saber del arsenal que había en Colonia Dignidad. Yo la verdad, en una ocasión, cuando era muy chico, con esta obsesión que tenía Schaeffer, que lo explico muy bien en el documental, acompaño a Schaeffer en una noche en el Mercedes con un maletín. Yo recuerdo que hacía muy poco tiempo que habían salido los billetes de 10.000 pesos y me hace abrir este maletín para, yo creo que en el fondo como para mí demostrarme, mira el poder que tengo, y estaba lleno de billetes, lleno. Fuimos a un sector que se llama Las Campanillas, que queda cerca de San Manuel, muy tarde, y nos reunimos con algunas personas que venían a venderle motores. Yo eso lo recuerdo muy bien. De eso yo estaba al tanto. Del arsenal de armas me enteré cuando ya estaba fuera de Colonia Dignidad. Que casualmente mi hermano, que era funcionario de la PDI, le tocó hacer el traslado de estas armas hacia Chillán, hacia Concepción, no sé dónde las llevaron finalmente. Salo, quiero que me cuentes cómo fue que lograste convencer a Tobías de que debía irse, de que tú le ibas a ayudar a fugarse. Yo creo que él estaba convencido. Él se iba a ir sí o sí. ¿Él había sido abusado? Sí, él había sido abusado. Y castigado, además. Y castigado. Porque ahí lo que había era trabajo laboral, esclavitud, ¿no? Porque trabajaban sin goce de sueldo, no había horario. Sin horario. Sin horario. Ellos eran prácticamente una colmena que trabajaban como estas abejas obreras casi hasta la muerte, porque no existía ni salario, no existían horarios, sino que era simplemente un fondo común que evidentemente manejaba Schaeffer. Y por lo tanto, él no estudiaba. No. Estudiaban dentro de la escuela de Colonia Dignidad, pero que obviamente no era regido por el Ministerio de Educación. No era regido. No era regido. Por lo tanto, no había un programa de estudio y el Ministerio de Educación aceptó hasta que tú te fugaste el año 97, o sea, 7 años después de recuperar la democracia, que eso siguiera funcionando exactamente igual como funcionaba en dictadura. O sea, todo seguía igual. Exacto. Tobías también sabía de los abusos con otros jóvenes como él. Sí. Es que los jóvenes en sí, sobre todo los alemanes, sabían, pero habían normalizado esta situación. O sea, tú tienes que entender que el Tobías Miller era una especie, un chico especial dentro de los mismos colonos. Porque tenía mundo. Porque él tenía mundo, por supuesto. Pero ¿no le pareció normal que cogieran un niño que se fuera a la cama con Schaeffer cada noche? Nunca le pareció normal. De hecho, me contaba que los golpes más fuertes que le dieron precisamente fue por actuar de manera contestataria en relación a actitudes del régimen de Schaeffer. Él recibió muchos golpes, muchos. Y cuando aparezco yo, precisamente, este joven que también había sido contestatario, yo muchas veces fui expulsado de la JBP, porque si a mí me decían blanco y yo veía que era negro, aunque fuese Schaeffer, yo le decía que era negro. O sea, cuento dentro del mismo archivo que tiene la justicia. En una ocasión Schaeffer me levanta la mano frente a todos los colonos. Y yo le levanto la mano también. Y yo le digo, si usted me golpea, yo se lo devuelvo. Y fue un ¡oh! Pero así generalizado, como casi coral, de parte de todos los colonos. Como este chico ¿Y él te aguantó? chileno. ¿Perdón? ¿Él te aguantó eso? Sí,
O sea, me expulsaron, pero era como este chico que se va del colegio expulsado, pero también es este chico útil que tiene la capacidad de poder quizás representar a los jóvenes, hablar ante las cámaras. Y canta muy redactar. bien. Muchas gracias. Y canta en el coro y es precioso. Y además porque le fascinaste, Sheffer. Sí, eso es. Digamos el secreto. Ese es el secreto. Se obsesionó contigo. Que fue corroborado incluso por los guardaespaldas de Sheffer. Hoy en día lo señalan, por ejemplo, un Friedhelm Zeidner, él habla precisamente de esta obsesión el primer día en que me ve. Cuando yo llego obnubilado por esta colonia o Villa Baviera maravillosa, que uno entra y efectivamente si no conoce el trasfondo, sobre todo en la época de Sheffer, que todo funcionaba como relojito suizo, claro, y lo ves todo perfecto. Y entonces Tobías empieza a contarte más. Y más. Y más, y tú lo incitas, le das más confianza. Sí. Y entonces, ¿cómo? Cuéntame la fuga. Fue súper complicado porque yo sabía que en mi colegio donde yo estudiaba estaba la hija de Adrián Bravo, Miriam, que ya se había alejado de Colonia Dignidad y los consideraban a toda la familia enemigos de Colonia Dignidad. Y yo me acerco a hablar con Miriam, porque habíamos sido compañeros además de colegio, y le cuento que hay un chico alemán que quiere fugarse, que quiere salir y que necesito tener contacto con la PDI. Yo sabía que solo era imposible, porque cuando todavía me empieza a contar, conforme van pasando el tiempo, que hay cámaras, que hay sensores de movimiento, que hay perros que salen en las noches a rondar con armas, que hubo fugas que fueron frustradas y resulta que después la gente aparecía con un accidente, que se cayó, que no sé, que se ahogó. Yo sabía que solo no lo podía hacer. Y comienzo a hacer estas conexiones con la policía. Y un día me dicen, mira, vienen del departamento quinto a la casa de Adrián, no sé, a las 8 de la noche, necesitamos que tú vayas y nos entregues el testimonio. Y comencé un trabajo casi de doble agente, porque eso fue finalmente. Y comienza un desgaste físico y psicológico. Yo tenía 17 años, estudiando en un colegio que era sumamente exigente. ¿Venganza? Sí, y ese era mi motor, yo creo. Ahora, obviamente, lo puedo elucidar. En el momento, efectivamente, existía también un ser humano que yo no lo iba a dejar. Yo eso lo sabía súper claro desde un principio. Y me empiezan a pedir, por ejemplo, mira, necesitamos una carta de Tobías donde diga que efectivamente quiere salir, sí, un documento. Lo que significaba sacar un documento de Colonia Dignidad. Nuestras mochilas eran revisadas una y otra vez. Ah, ¿las revisaban? Sí. Y yo era uno de los pocos que más encima usaba mochila, porque los chicos a veces llegaban con su muda, pasaban con la misma ropa el fin de semana. Yo no, llevaba mi mochila, llevaba mi champú, llevaba mis cremas, que también era muy mal visto por Colonia Dignidad. Y comencé a poner estos documentos dentro de una cajita de crema. Voy a decir el nombre, Simmons, y las envolvía en un nylon y las metía dentro de la crema. Porque sabía que revisaba las mochilas, todavía yo me había avisado que revisaba las mochilas. Entonces, nunca supieron que yo estaba sacando las cosas ahí. La foto que dice Se Busca, o que apareció en Se Busca, donde aparece con un pañuelo, Sheffer, la saqué yo. Pero de esto siguen pasando meses y meses. Y me dicen, mira, dile a Tobías que vamos a hacer un allanamiento este fin de semana y que se vista, no sé, con un chaleco blanco o con un chaleco azul. Tobías lo hacía. Y que pase por el lado de nosotros, que finja que está peleando con la policía, nosotros lo vamos a detener. Mónica, nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Imagínate lo que significaba para mí llegar un fin de semana siguiente y que viniera Tobías con ese desazón, esa angustia, y casi odiarme y decirme, ¿por qué me dijiste que iba a pasar eso y no pasa? Y yo voy y aparezco y no me toman y no me sacan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y después de eso ocurre que Colonia Dignidad se entera que yo me estoy juntando con la PDI en casa de Adrián Bravo. Por fortuna, por coincidencia del destino, me entero 3 días antes de que yo tenga que ir nuevamente al fondo. Y finjo en mi colegio que estoy enfermo, me induzco unos náuseas, vómitos. Me vengo a la casa de mis papás en Paso Ancho y me voy caminando a Colonia Dignidad,
2 días antes de que llegara esta persona que me había visto entrar a la casa de Adrián Bravo. Y hablo con Günter Schafrick y le digo que ya no daba más con el dolor de ver cómo perseguían a Colonia Dignidad, al tío permanente, injustamente, y que yo había tomado la determinación de acercarme a la PDI para sacar información, para saber qué es lo que querían, pero que en el fondo mi corazón estaba con Colonia Dignidad. Y como había sido este joven vocero, creen en mí. Entonces cuando llega esta persona, habla con ellos y le dice, Salo nos está traicionando. Y Günter Schafrick le dice, no, Salo lo que está haciendo es precisamente sacar información para nosotros estar en alerta. El problema es que después siguen pasando el tiempo, la PDI no hace absolutamente nada en relación a Tobías. Y yo empiezo a desgastarme. Imagínate lo que significaba entrar a la casa de ¿Y qué hiciste entonces? Adrián Bravo y que llegara después la gente de la colonia. ¿Qué información tienes? Llegó un día en que dije, no doy más, basta. Y había un colega tuyo, Fernando Tapia, que estaba al tanto de la situación. Y habíamos ideado con mi cuñado una fuga muy distinta a lo que ocurrió, porque todavía de vez en cuando venía los vehículos que venía a dejar a los chicos los fines de semana. ¿Ya? Y había un puente que estaba en muy mal estado, el puente de la Escalera, que está muy cercano a la casa de mis papás. Siempre el único, que era este vehículo como militar, se detenía ahí. Precisamente se detenía ahí porque costaba pasar. Costaba pasar. Y nosotros veníamos atrás, el chofer no tenía visión de lo que venía atrás. Entonces la idea era cuando esto se detuviera... Que se bajara. Sí. Y se tirara abajo. Nos tiráramos ambos. Y ahí iba a estar mi cuñado, Fernando. ¿Y no pudieron hacerlo? No, porque sufrí un accidente deportivo. Estábamos jugando handball, me acuerdo, y me caí. ¿Y entonces perdí el conocimiento. ¿Qué hicieron? Los días siguieron pasando hasta que un día le dije yo a Tobías, no doy más. No doy más y esto tiene que ser de una forma diferente. Tenemos que salir de acá, yo te tengo que sacar como sea, pero no va a ser con la PDI, ya no fue. Y él me dice no. No, me dijo, nos van a matar, nos van a hacer algo. O sea, han habido personas que han tratado de fugarse y no han podido. O sea, no va a ser así. Yo le dije, es lo que te ofrezco. No doy más. Y efectivamente no daba más. ¿Y entonces? Ocurre que justo un dirigente que vivía muy cerca de Colonia Dignidad me dice que el 26 de julio se cumplía el aniversario de la vigilia. Y que se iba a hacer un acto muy masivo en las afueras de Colonia Dignidad, donde estaba la roca de la vigilia, que ahora eso ya no existe porque no hay vigilia. No hay vigilia. Entonces, inmediatamente yo digo, mucha gente a 1,5 kilómetros de la puerta, no, ahí tenemos que salir. Y le digo todavía, tenemos que salir el 26 de julio. No quiso. Me dijo no va a ser así. ¿Y entonces qué hiciste? Yo le dije, ¿es eso o nada? ¿Es eso o nada? Y te olvidas de mí porque yo quizás no vuelva más a Colonia Dignidad. Porque ya todavía se había convertido prácticamente en la razón por la cual yo regresaba, a pesar de esa repugnancia que sentía ya. Y pasan un par de horas y me dice, ya ok, lo vamos a hacer así. Y saqué 3 handys, que son estas radios, con las frecuencias de los guardias, para que podamos saber lo que estaba ocurriendo. ¿Y se fueron? Sí, y salimos. Y fue una odisea. Y fue una odisea, y fue solo. Y fue sin ayuda de quienes nosotros tanto esperamos y de quienes debieron haber reaccionado, sí, que es lo más doloroso y lo más decepcionante. Porque después de toda esta odisea que ha sido contada muchas veces, que fue gracias al apoyo de mi familia poniéndonos en peligro, porque nosotros llegamos a la casa de mi mamá corriendo 17 kilómetros hecho pedazos las manos, y a las horas después de a los pocos minutos de haber salido de ahí, llegan precisamente la gente de Colonia Dignidad a decirle a mi mamá que habíamos sido secuestrados por la PDI. Y después llegar a otro sector de la 6ª región, después rebotar a Catemo. Y recién ahí, bueno, yo estaba en contacto con Hernán Fernández Rojas, y él hace los nexos para llegar a la embajada. Exactamente. Llegamos a la embajada, imagínate lo que significó para mí estar ahí cuando de repente me dicen, los vienen a ver
abre la puerta y aparece Luis Enrique con el departamento quinto a ofrecernos toda su ayuda. Te juro que si hubiese tenido la claridad y la valentía que tengo hoy en día, es que le habría tirado con lo primero que habría encontrado. Por ese sentir de hipocresía, de sentir esa rabia de ¿por qué habernos expuesto a tanto cuando debieron haber sido ellos los que tendrían que haber hecho algo con todas las pruebas que tenían? Y hasta el día de hoy se justifican de que si hubiesen tomado detenido a Schaeffer en ese entonces, no existían las pruebas suficientes y habría quedado libre quizá. Eso no habría sido así. A mí que no vengan a tratar de convencerme de una situación que no fue así. Y hablo hoy en día desde el conocimiento de causa. Y hablo con todo el derecho que me permite cuestionar el actuar inoperante e incompetente. O sea, lo que tienes claro hoy día es el cerco de protección que logró armar este hombre. Sí. El fondo El Lavadero llegaba hasta la frontera con Argentina. Los aviones volaban hacia Argentina. De hecho, Roberto Time cuenta, lo contamos ya en los años 80, que cuando Roberto Time, Patria y Libertad dice en los 70, ¿no es cierto?, el 73, que Roberto Time murió en un accidente, él se refugia en Colonia Dignidad y de Colonia Dignidad lo llevan en avión a Argentina para armar un grupo armado que iba a luchar contra Salvador Allende. O sea, ya en ese entonces existía esto. Después viene el arsenal de guerra, después vienen las armas, el contacto de Paul Schaeffer con Manuel Contreras. El hijo de Manuel Contreras pasaba sus vacaciones en Colonia Dignidad por seguridad. Y el contacto con un traficante de armas, el más importante en esos momentos del mundo, Gerard Martens, un alemán. Pero además hay otra cosa, las adopciones. ¿Tú supiste algo de eso? No. Pero era evidente nosotros ver, por ejemplo, jóvenes que hablaban alemán, pero que eran morenos, o sea, no eran rubios, no eran de los ojos claros, que efectivamente uno notaba que eran chilenos. Y obviamente pasa también una etapa en que uno empieza a hablar más con los papás, empieza a hablar con otro tipo de personas adultas que están de fuera y que dicen, no, hay muchas mamás que dejaron a sus hijos. Yo creo que efectivamente se quedaron porque falsearon los datos. Eso obviamente eran temas... ¿Conociste al hijo de Becerra? Sí. A la gente, porque Miguel Ángel Becerra es un agente de la ¿cierto? Es un agente de la DINA, carabinero, que decide dejar la DINA y dejar Colonia Dignidad. Él era el nexo entre DINA y Colonia Dignidad. Y entonces él tenía a su hijo en Colonia Dignidad. Y la colonia dice, no se puede ir, y lo matan, lo asesinan y lo dejan en un camino para que se crea que murió con el monóxido de carbono que le salió de la camioneta. Ese es un juicio muy interesante porque hay un juez, Carlos Cerda, que no es el juez que llega a la Suprema, que se enfrenta a la DINA en ese momento. Porque él descubre, pero lo castigan, lo persiguen, y solamente después el juez Cepeda dilucida, ¿no? Exacto, que fue un asesinato. Sí. Y el niño queda en la colonia. Cuando viene la detención de Schaeffer aparece el hijo. ¿Tú lo conociste? Sí, lo conocí. Él era como nuestro instructor de gimnasia. Lo recuerdo muy bien. Y también un poco como de defensa personal. Él era muy aventajado en esa área. Johnny, así lo llamábamos. Y un hombre muy cercano a Schaeffer. Sí, además. Para él debe haber sido terrible enterarse después que su padre fue asesinado, ¿no? Yo creo que él es uno de los tantos que finalmente terminan desencantándose y sufriendo al enterarse de cómo era Colonia Dignidad realmente. No solamente él, sino que muchos otros. O sea, yo el día de hoy puedo dilucidar que efectivamente hay víctimas, colonos, que le han tomado el peso a lo que realmente vivieron. Y que también sufren muchísimo. Pero tu vida cambió en ese momento. Sí. ¿Te fuiste a Alemania? Me fui a Alemania. Perdón, ¿quién te ayudó en la embajada? ¿Fue el señor Spohn? Recuerdo ¿Walter muy bien, Spohn? sí, puede ser, pero Sabina Collins era la canciller en ese entonces. Y ella fue casi... No, me refiero al primer secretario de la embajada. Ah, sí. Pero quién me ayudó y quién me contuvo y quién me dijo, fue muy extraño porque cuando nosotros llegamos a la embajada llevábamos
2 días, más o menos, y yo recuerdo haber encendido una radio reloj, porque me gusta mucho la música, y empiezo y escucho Salo Luna, y empiezo a cambiar las emisoras, el dial, y todas las radios estaban hablando de la fuga, de la fuga, de la fuga, y voy al baño, corro la cortina y miro fue en Santa María Manquehue, estaba lleno de periodistas. Pasa un día, 2 días, y me acuerdo que viene el embajador y me dice, el gobierno alemán tiene una invitación que hacerle. Sí, le digo yo, venía bajando la escala, lo recuerdo muy bien. Me dijo, para que se vaya a Alemania por un par de meses, o incluso casi me podían dar hasta la residencia. Y yo, dentro de mi ingenuidad y todo, lo primero que le digo, pero si no tengo pasaporte, no tengo pasaporte. Y me dice, no se preocupe, en 1 hora más llega el registro civil y le sacamos el pasaporte y todo. Fue muy drástico, mi vida cambió drásticamente, fue duro, porque durante todo ese proceso en que yo saco a Tobías, no vuelvo a ver a mi familia, nunca más. Me dicen que ellos van a llegar antes de que yo tome el vuelo, porque a todo esto yo dije, sí, seguramente en una semana más, aprovecho, no sé, organizar algo. No, me dice, el vuelo es mañana, a eso de la 1 de la tarde. O sea, era una invitación pero sin opciones. Y eso es más extraño aún. Y me dijo, la verdad es que se nos hizo insostenible esta situación. O sea, no podemos salir, no sabemos qué va a pasar. El poder de la colonia en plena democracia seguía siendo presente, muy presente. Y yo sentí de verdad por primera vez esa incapacidad de mi país, de mi gobierno, de poder entregarme seguridad. El año 97. 97. Hay una comisión investigadora a propósito de la fuga de ustedes en la Cámara de Diputados. Y ahí se ve la defensa férrea que hace la derecha. ¿Te recuerdas de algunas defensas? Sí, yo lo que más recuerdo siempre era este afán de tirar por el piso las denuncias de nosotros como... Esto era un afán de liquidar a una obra de beneficencia monumental. ¿No es así? Claro. El senador Hernán Larraín. Yo miré las declaraciones del senador Hernán Larraín, del diputado de ese entonces, Patricio Melero. La denuncia Mariana Elwin, que es diputada de la Democracia Cristiana. Ella denuncia a Hernán Larraín y cita toda su defensa, y Patricio Melero le rebate. ¿Tú conociste a Mariana Elwin? Sí, ella se convirtió como una especie de madrina al regreso de Alemania. Y hasta el día de hoy mantenemos contacto. Ella estuvo siempre muy preocupada de mí. Más allá del Salo Luna que entrega esta información o que mediáticamente se hace conocido, ella se preocupa del Salo Luna humano, del Salo Luna casi niño, porque fue muy irónico todo, porque la fuga fue el 26 de julio y yo el 13 de julio cumplo los 18. Me permite, obviamente, tomar mis propias decisiones, porque de no haber sido así, imposible que hubiese podido viajar a Alemania. ¿Lo hiciste premeditadamente? No. ¿No? Fue así, salió. Son casualidades de la vida. Yo creo que al fin y al cabo todo se alinea de alguna u otra forma. Debe haber sido muy fuerte para la madre de Tobías enterarse de dónde lo había enviado, ¿no? Sí, yo me enteré con el tiempo de que en algún momento trató de recuperarlo. Y llegó precisamente esta carta que Schaeffer obligaba a que los niños escribieran, que evidentemente pasó por la censura. Claro, la censura, y por otras ideas que él tenía, donde Tobías decía que él estaba feliz en Chile y que no quería regresar. ¿Y entonces tú qué haces? ¿No te quedas en Genef? No, no me quedo en Genef. Yo viví una historia súper cruenta y dura en Alemania, porque llega un momento en que logro dormir tranquilo, estando en Alemania, sentía que estaba seguro, de verdad. Pero encuentro muy poca empatía por parte de los papás de Tobías. Y fue una experiencia dura. Los hermanos de Tobías, las hermanas sobre todo, ellas fueron muy cercanas, tengo los mejores recuerdos. Pero fue duro, la familia de Tobías sentía como que yo era parte como de esa colonia constante que los hacía recordar. Y comienza una etapa súper cruenta, de mucha soledad en relación a mí, de mucha soledad. Ellos se preocupan de que Tobías se aleje y empiece una vida normal, pero sin mí.
sin mí. Y yo, sin dominar el idioma, era súper complejo. Claro, estaba solo. Era súper complejo. Entonces, ¿qué hiciste? Pasa un tiempo en que viví una etapa súper dura, que nunca le he contado. Nunca le he contado. No por temor, sino porque... Por pudor. Puede ser un poco de pudor, o puede ser más que pudor, el temor a herir a mi gente más cercana. El causarles dolor, no por mí. Llega un momento en que yo estoy en el despacho del papá de Tobía, del padrastro de Tobía, y tomo un abrecartas. Porque yo no tenía contención, yo estaba solo en un país que, si bien es cierto, me acogieron ¿Trataste muy de bien. suicidarte? Lo pensé. Y ocurre, irónicamente, que llaman por teléfono. Yo no había hablado con nadie de mi familia, ya llevaba más de un mes sin hablar con mi familia, cuando me dicen que mi mamá me estaba llamando. Tu mamá te salvó. Literalmente. ¿Y dónde te fuiste? Encuentro a 2 médicos de blanco y una doctora maravillosa llamada Marcela Richel, con quien lo hicimos, fue como mi madre, a pesar de que era súper joven. Pero los papás no, los papás sentían que yo tenía que estar en un psiquiátrico. Y me voy a una clínica psiquiátrica. Me voy a una clínica psiquiátrica casi por 1 semana y media, donde lo único que me dio Marcela Richel, porque por fortuna hablaba español muy bien, había estado en Italia, llegamos y ella me da a entender que efectivamente los papás de Tobía no me quieren ahí. No me quieren, y cómo más encima con... Lo que yo no entiendo es cómo no pueden dilucidar a un chico que deja todo a cambio de nada y con toda la carga emocional. Pero ya lo entendimos. Sí, puede ser. Y Tú tenías que entenderlo. Me voy a esta clínica psiquiátrica y solamente me da un relajante muscular en el camino. Me dice: Marcelo, necesitas dormir. Necesitas dormir, hijo, tú no estás loco. A ti simplemente no te han contenido. Nadie te ha contenido, nadie ha empatizado contigo. Pero tengo que estar igual esa semana y tanto viendo cómo hay gente que sufre de electroshock, compartiendo habitaciones con gente que efectivamente tenían problemas psiquiátricos muy potentes. Pero soy un agradecido de la vida, porque donde he ido he logrado hacer nexos humanos impresionantes. Y ahí lo hiciste con ella. ¿Y a dónde saliste? Y no solamente con ella, con pacientes, con doctores, con todo. ¿Y a dónde saliste? Me fui a la casa de ella. Ella pasa los días... O sea, ¿el gobierno se desentendió de ti? Es que yo finalmente era como un chico problema. O sea, si tú lo ves en plena democracia, en el gobierno de Frey, yo era un chico problema. ¿En Alemania? En Alemania. ¿Cuánto tiempo estuviste en Alemania? Como 1 mes y algo. ¿Y volviste? Sí. En un momento comienzo a recibir visitas de parte de Tobías y me decían: no, es que por favor regresa a la casa, tienes que volver y todo. Y después me decía, la misma Marcela me decía: sí, eso te dice a ti, pero las reuniones con nosotros dicen: no, tenemos que buscarle como un albergue, no puede volver a la casa, los papás también. Y yo dije: no, basta. Basta, ¿por qué tengo que estar pasando esto? Y más encima arrancar de mi país, de mi gente, de mi familia, si yo no soy un delincuente. Y ese fue mi discurso. ¿Y no te dio susto el poder de la colonia? Nunca me dio susto. Nunca me dio susto, Mónica. Nunca. Yo creo que, por eso te digo, no sé si es ímpetu, producto de la juventud, inconsciencia, desconocimiento del poderío. Pero también pongamos la cosa en el plano. Tú no viviste la experiencia de Tobías. ¿En qué aspecto? De lunes a viernes tú vivías otra vida. Ah, por supuesto. Tú tenías un mundo, tenías familia. Claro. No fuiste esclavizado. No. No viviste los castigos físicos que vivió él. Ni tampoco quebrantaron mi voluntad. Ni quebrantaron tu voluntad ni tu conciencia. Nunca. Entonces yo creo que eso te salvó. Eso te salvó. Y tu fortaleza, ¿no? La resiliencia, yo creo. Ustedes presentaron una demanda. Fueron 27 denuncias y de las 27 solo 11 nos creyamos. Pero evidentemente hay un sinnúmero de otros jóvenes chilenos que fueron abusados y que por temor ni siquiera denunciaron. Y efectivamente venían de familias muy pobres. Muy pobres. Digamos como son. Venían de familias muy pobres, y quedaron a la deriva. También. Disfuncionales, sí. Y quedaron a la deriva, ¿no? Sí, totalmente. Es que, Mónica, esto es tan triste porque finalmente Colonia Dignidad efectivamente tiene una historia muy potente y arraigada con, en este caso, el tema militar.
Pero nosotros esperábamos que en democracia las cosas cambiaran. Y esta responsabilidad finalmente política ha sido transversal. ¿Cuántos jóvenes habrían dejado de ser abusados si se le quita la personalidad jurídica a los 90, el año 90 o 91, cuando lo pide Patricio Aylwin? Si el gobierno alemán, ya teniendo denuncias de Schäfer de violación en Alemania, en el 61 hubiese hecho algo para detener a Schäfer, nada de esto habría pasado. No habría habido ningún chico abusado, por lo menos chileno no. Colonia Dignidad no habría existido. No habrían desaparecido personas. Pero sin embargo eso perduró durante más de 3 décadas. ¿Qué pasó con las denuncias de ustedes y las querellas? Porque se nos dijo a todos los chilenos que se iban a vender terrenos. Se vendieron 3 terrenos. Porque digamos que Paul Schäfer montó un imperio al cual no se le pudo echar mano. Los responsables de ese imperio lograron huir a Alemania y todos esos dineros se fueron con ellos. ¿No es así? Exactamente. Y en la actualidad... Ese imperio fue formado con ayuda de abogados chilenos. Sí, sí. Nosotros estamos en stand-by aún hoy. Yo creo que la mayoría o la gran parte de la sociedad chilena jura o cree que nosotros las víctimas chilenas fuimos, en este caso, indemnizados como la Corte Suprema ha ratificado. La Corte Suprema ratificó. Sin embargo, los actuales gerentes de Colonia Dignidad, que son hijos y nietos de los jerarcas que eran la cofradía íntima de Paul Schäfer. Exactamente. ¿No? Ahí está la familia Schnellenkamp, con Kurt Schnellenkamp, que todos sabemos el poderío que tenía. Ellos son los actuales gerentes. Está Hans, está Marcus, por ejemplo, hay varios, muchos. Ellos hasta el día de hoy siguen incidentando el pago de la indemnización. Obstaculizando. Sí. O sea, a ustedes no les pagan y no les pagan. No. Actualmente está precisamente el caso en la Corte de Talca. O sea, va a rebotar seguro a la Corte Suprema. Simplemente porque ellos sienten y la justicia les da el crédito de poder obstaculizar Es decir, no somos responsables de hacer ese Fueron mis pago. padres como víctimas, porque ellos se consideran víctimas, vamos a pagar a otras víctimas. Y tal cual como tú dices, han vendido 3 terrenos. Han tenido la posibilidad y sobre todo el deber moral de haber cancelado esto con anterioridad. No lo han hecho y no lo van a hacer mientras o el gobierno o la justicia intervenga realmente en Colonia Dignidad. Y lo que es más penoso, Mónica, en toda esta lucha, 2 jóvenes han fallecido. 2 jóvenes han fallecido. Danilo Romero, que le cayó un rayo porque tuvo que salir de la zona por los acosos que también sufrió su familia por haber denunciado. Y le cae un rayo trabajando como temporero cerca de Paine. Rodrigo Salvo, que fue un chico que fue secuestrado. Y precisamente dentro el certificado que se extiende de defunción, aparece que él tuvo contacto con químicos que le producen este cáncer devastador al hígado. Y él en su narración contó que estuvo expuesto precisamente a químicos cuando lo encerraron o lo tuvieron oculto en lugares, en bodegas. Se murió tu hermana, se murió tu padre de cáncer, se murió tu hermano, que era funcionario de la PDI, asesinado en Chillán. Sí. Y ahora se murió en enero tu último hermano, el mayor. Quedas tú. Y mi hermana Lorena. ¿Cómo terminó siendo Schäfer en tu vida? Porque estuvo 5 años en la cárcel. Sí. Murió tranquilo. En la cárcel, pero tranquilo. Sí. Yo siento, obviamente, que se pudo haber hecho más, se debió haber hecho más. Pero créeme que esa frase a mí me tranquiliza. Murió en la cárcel. Murió en la cárcel. Mi última pregunta, Salo. ¿Dónde está el imperio de Schäfer hoy día? Yo creo que aún en Colonia Dignidad. Aún en Colonia Dignidad. Te doy las gracias. Y te deseo todo el éxito del mundo. Te lo mereces. Muchas gracias. Pero también espero que puedas darle la mano, puedas darle un camino a esos tantos niños chilenos que nunca protegimos nosotros. Y hoy día vagan por distintas ciudades después de haber sido esclavizados, sodomizados. Y ustedes, bueno,
esta vez Poder y Verdad les ha traído una historia nuestra, como otras que hemos visto en este ciclo. Una historia de horror. Pero una historia de horror que termina como este octubre, con esperanza, con una esperanza ardiente de que podamos recién enfrentarnos a nosotros, a lo que hemos sido, a lo que hemos permitido, a lo que seguimos permitiendo, para tener la fuerza de construir un Chile mejor para todos nosotros. Muchas gracias. Y gracias por estar atentos a esta nuestra historia.